¿Cómo está usted, licenciado? Usted también, tanto como nosotros, estamos bastante enterados de todo lo que ha ocurrido alrededor de la tragedia de Alausí, que quién sabe si fue una tragedia con un final ya anunciado. ¿Qué cree usted que faltó? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué quedó pendiente para haber evitado lo que hoy el Ecuador llora? Estimado Jimmy, qué gusto, Omar, qué gusto saludarles. Permítame primero hacer expresivo la nota de pesar en nombre de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador, a todos los familiares de las víctimas y de las personas desaparecidas, así como también un agradecimiento afectuoso a los organismos básicos de respuesta y socorro, que su labor incansable en estas casi 72 horas nos permite también motivarnos y quizás también seguir articulando algunos procesos con el Estado y otras instituciones para evitar que sigan ocurriendo más tragedias en el Ecuador. Respecto a su pregunta puntual, el Ecuador debe pasar de una cultura, de una gestión de la política de reactiva a una gestión de política mucho más preventiva, correctiva. Y esto es necesario decirlo, que no es una cosa solo de discurso, sino que necesita tener una praxis. Entonces, lo primero, la política de gestión de riesgos debe ser de Estado y no de gobierno. Y la segunda es que la ley de gestión de riesgos, 15 años después, pueda ser un mecanismo que nos permita articular el sistema nacional descentralizado para que los diferentes niveles de gobierno puedan tener una mejor articulación. Los desastres no son otra cosa, Jimmy y Omar, que un mal manejo del modelo de desarrollo, y eso claramente lo podemos evidenciar en América Latina y en el Ecuador durante los últimos años, ¿no? Bien, en el caso puntual de Alausí, ¿qué cree usted, licenciado Velasco, que se hizo mal, qué faltó? No sé si el tema de la coordinación, no sé si no advirtieron tantas señales las autoridades locales. Creo que pasa lo que casi siempre sucede, digamos, entramos en un ping-pong de responsabilidades del gobierno central al gobierno nacional. En diciembre del año pasado se hizo unos comunicados del servicio por parte de los gobiernos autónomos centralizados para pedir se haga un análisis de riesgo sobre la zona, y el servicio, digamos, actualizó, hizo un primer informe en diciembre, luego hizo un informe en febrero que actualizó y determina que tiene que activarse el COE y declararse una alerta amarilla. Por lo general, eso lo que invita es a hacer un nivel de articulación para hacer planes de emergencia, planes de contingencia, ver la logística de la emergencia, pero si es que entendía el servicio que el riesgo era inminente y que teníamos un pronóstico de lluvias intensas por parte del INAMI, quizás la alerta debería haber sido de otro tipo. Y digo, uno de los elementos entonces que hace falta es comprender si estos comités de operaciones de emergencia logran trabajar las lógicas de prevención para evitar desgracias, o simplemente estamos utilizando mal esos comités de operaciones de emergencia porque, como su nombre lo dice, deberían activarse cuando sucede la cuestión, porque para ello debería haber comités de reducción de riesgo que el mismo servicio eliminó. Pero por el otro lado, también usted encuentra, Jimmy, que hemos debilitado la capacidad institucional para poder tener una presencia en el territorio y poder ayudar, digamos, a los gobiernos autónomos descentralizados a hacer mejor planificación, mejor ordenamiento, mejor gestión del desarrollo. Y entonces, si usted tiene la zona 3 y en la zona 3 usted le puede preguntar al secretario de riesgos cuál es el contingente que tiene, y esa zona 3 tiene Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, y todos estamos centrados en la atención al proceso eruptivo del Cotopaxi, ¿quién te queda para poder hacer esta gestión en otras provincias? Y entonces ahí comienza esta lógica de replantearnos esta idea a veces de que el Estado es obeso y que no necesitamos capacidades técnicas instauradas. Pero por el otro lado, también los gobiernos autónomos centralizados y también el mismo Ejecutivo no cumple lo que la Constitución establece sobre la cuestión de generar unidades de gestión de riesgos en las instituciones públicas y privadas, y menos aún vincula a los profesionales en gestión de riesgo a estas áreas, que tenemos alrededor de 3.000 formadas por 8 universidades, y casi de esos 3.000, tan solo casi el 10% tienen una empleabilidad en estas áreas. Entonces también quedan algunas líneas vacías en las cuales no se permita que la articulación, que la atención, que los temas de prevención y que sobre todo la sensibilización a la población o la toma de decisiones sobre la cuestión del uso de la fuerza pública para poder evacuar zonas que tienen un riesgo inminente no se hayan hecho, ¿no? Claro. Digamos, licenciado, ¿usted conoce si el GAD municipal de Alausí tenía unidad de riesgos? ¿Si la prefectura de Chimborazo tiene unidad de riesgos?
Tengo el dato de que tienen unidades por resolución administrativa, pero no necesariamente con profesionales en la rama, ¿no? ¿Usted cree que estas cosas se cambian por la vía de una ley? Usted sabe muy bien, Jimmy, ha sido autoridad y conoce muy bien la gestión política del país. La ley no resuelve todo, pero en este caso necesitamos otorgar atribuciones al rector de la política para que pueda establecer disposiciones de los gobiernos autónomos descentralizados, pero no solo en esa línea normativa, digamos, de cumplimiento de una resolución, de un tema, de un articulado, sino porque también te dé la facultad para tener mecanismos para poder reducir el riesgo, para poder acceder a nuevos fondos de cooperación quizás y también para poder hacer algunas reformas institucionales importantes. Nosotros hemos hecho un laboratorio de política pública. En octubre del 2022 entregamos a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional todas las observaciones que hicimos al proyecto de ley que están haciendo con una consultoría con el PNUD, el Servicio de Riesgos y la Asamblea Nacional. Y en esto, 33 instituciones públicas, privadas, academia, organismos internacionales, hicimos algunas observaciones para poder esquematizar esta ley. Que no sea una ley que sea letra muerta y que evidentemente no nos permita o ser más operativos, más ágiles en el tema, pero que sí nos dé las posibilidades de tener un sistema consolidado de gestión de riesgos descentralizado, como dice la Constitución, y que además sea subsidiario, como son los principios constitucionales de Montecristi, ¿no? Licenciado, buen día. Omar Jaime le saluda. Gracias por su tiempo, licenciado. Hola, qué gusto saludarlo. Licenciado, quiero hacerle una consulta desde su experiencia, más que nada, y que le explique a la gente cómo es el protocolo para notificar y pedir la evacuación de un sector de la población que está en riesgo. Porque, a ver, no sé por qué, pero presiento que una excusa que se está usando en ALAUSÍ es, ¿sabes qué? Nosotros le dijimos a la gente que se fuera y no se fueron. Y ahí están las consecuencias. Siento como que la cosa quiere irse por ahí, por ese lado. Pero yo me niego, dentro de mi ignorancia en estos temas, yo me niego a creer que, bueno, yo te avisé y no pasó nada más. Yo ya no, porque como es tu metro cuadrado, yo no puedo hacer nada. ¿Cuál es el protocolo internacional? Por ejemplo, si vemos que hay una casa que está en una zona en donde cuestión de horas va a haber un deslave, pero esas personas no quieren salir de esa casa, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir? Ese es uno de los cuestionamientos que tienen algunos actores. Hemos tenido información de primera mano también del territorio y algunas visitas que se han hecho. Usted puede decirme que las alertas, digamos, nos permiten tomar un nivel de articulación. Si es una alerta amarilla, pensar los planes, los de contingencia, de emergencia, pensar la articulación, las mesas, qué información pueden tener. Si es un nivel de alerta naranja, puede tomar otras decisiones sobre la cuestión de evacuación principalmente. Pero aquí cabe una cosa, el servicio no puede olvidarse que su rol no solamente es hacer informes de la condición de riesgo, digamos. Ellos tienen por estructura, por su nivel de funcionamiento, previsto algunas funciones, y dentro de ellas tienen una subsecretaría de reducción de riesgo, que debería acompañar, digamos, antes del Comité de Operaciones de Emergencia, algunas acciones para ver el ordenamiento y la planificación. Y luego usted tiene una subsecretaría de respuesta que también debería haber visto cuáles son las rutas, cuáles son los puntos de encuentro. O sea, que tienes unas diferentes aristas que no solamente acaban, digamos, con el tema del informe. Y ahí usted recuerde que el Estado tiene por uno de sus principios fundamentales es garantizar los derechos de la población. Y esto cuando se convierte y se determina que el riesgo es eminente, usted puede hacer, es un tema de seguridad nacional, son 500 familias afectadas, digamos, podría haber hecho uso de la fuerza pública, digamos, para poder hacer el proceso de evacuación. O sea, un desalojamiento forzoso, o sea... Porque usted recuerde que esto pasó en el Tungurahua, porque a veces la gente tiene memoria bien corta, digamos, entonces va a decir que no se ha hecho, que rompe el protocolo. No. Aquí el principio que nos debe mover es preservar la vida de las personas. Entonces, cuando queremos tomar decisiones a costa de su voluntad, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces, a costa de su voluntad. Digamos, porque y ya este es un tema de seguridad nacional, insisto, pero cuando usted tiene varios frentes y no puede atender a todos los frentes a la vez, lo que pasa es que a lo mejor hace paliativos, digamos, que responsabilizan al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal o Provincial. Y además, entendiendo que el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial lo conduce el gobernador, el representante del presidente de la República en el territorio. Entonces, aquí hay que pensar mejor, digamos, cómo hacemos el trabajo
de atención a emergencias y cómo comenzamos, más que la atención a la emergencia, a trabajar en temas de prevención que eviten estas Ahora, cosas, ¿no? don Christopher, ya en situación en territorio, esta es mi penúltima y cerramos con una más. A ver, ayer vimos que la gente en su desesperación, ¿no verdad? Con pico y placa estaban trabajando sobre los montículos de tierra, mientras que los equipos de rescatistas estaban abajo, a la expectativa, la maquinaria no ha ingresado. Entiendo que en estos momentos ingresar con maquinaria a esta zona que es muy inestable complicaría el asunto. Pero yo también me pongo del lado pues, de la gente que está en desesperado ahí, y le estaban reclamando y le estaban gritando, caramba, son las 10 de la mañana y no han movido un dedo, son horas valiosas. ¿Qué se tiene que hacer en ese momento, en ese escenario? Sí, aquí también entendiendo a la gente, pero también poniéndonos del lado de los rescatistas. Hacer un Claro. tema de rescate de manera permanente no son máquinas, digamos, son seres humanos que tienen una fatiga, que hay un cansancio, que lo han hecho de manera bastante minuciosa. Hay unos protocolos, Omar y Jimmy, que se utilizan, digamos, para la cuestión del rescate. Son vitales las primeras 12 horas, digamos, para hacer la cuestión del rescate, y cada vez que va aumentando el tiempo, la probabilidad de vida evidentemente va disminuyendo. Aquí lo que cabería, digamos, es que el puesto de mando unificado, en conjunto con los dirigentes o con la gente que está en el sector, puedan haber mapeado, digamos, los lugares específicos donde puedan hacer la intervención. Y esto requiere, digamos, de un nivel de coordinación logística que creo que se lo puede haber hecho, se lo puede haber realizado. El que ingrese maquinaria, digamos, en un momento todavía de rescate no es lo recomendable, digamos, porque puede haber gente que todavía sea un superviviente del deslizamiento, y al momento de meter la maquinaria usted pueda generar nuevos deslizamientos, pueda ir llevándose, digamos, a las personas que pueden estar atrapadas, etcétera. Entonces, eso no cabería, digamos. Yo creo que ahí también hago un llamado a los diferentes actores, principalmente el gobierno nacional y a los actores políticos, a evitar hacer una cosa de polarización dentro de esta zona de emergencia, porque se ha visto mucho de que si decimos algo en contra del gobierno somos correístas, y si decimos algo que reconoce al gobierno somos lacistas, y esto no nos está llevando a ningún lado. Lo que aquí técnicamente hay que hacer es decirle a la gente la claridad de las cosas. La gente está molesta porque no entiende la respuesta efectiva del Estado, porque no tiene claridades de cuántas horas vas a trabajar, qué grupos van a hacer. Entonces, esa información, que creo que es la mayor deficiencia que tiene el Estado al momento de manejar la emergencia, es lo que molesta a la gente. Y por el otro lado, que tú tengas una cuestión de decir vamos a dar casas, vamos a dar estas cosas, vamos a dar los bonos, y no sabes cuánto te demoras, digamos, no sabes cuánto tiempo va a llegar, en dónde va a ser. Y si tú dices que vas a dar bonos de, por ejemplo, para la cuestión de arrendamiento, ¿en qué lugares? O sea, los lugares que están próximos no son zonas de riesgo, son zonas de riesgo. ¿Sabes dónde son las familias que podrían albergar? Y digamos, ¿qué tiempo te toma? El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha dicho que más o menos 200 algo es el bono que se podría dar por única sola vez, y entonces para las personas afectadas en este tema, pero no sabemos bien cuál es el monto de vivienda, y luego vamos a pasar diciendo que no nos dieron el terreno, que falta el presupuesto. Entonces esas cosas son las que exacerban la molestia de la gente, y por supuesto la pérdida, digamos. Yo creo que hay unos 3 elementos que hay que tener claro, y es el que el gobierno debe mejorar. El manejo de la información, o sea, es una cosa que no podemos pasar de 16 muertos a 7 y aumentar los desaparecidos, digamos. No puedes tener, digamos, información de vocerías dispersas cuando no tienes claridad de los datos. No puedes hacer un tema comunicacional ahí intentando mostrar de que hay presencia del Estado en pleno dolor de la gente y con una respuesta que no es clara, precisa. Y en el tercer elemento, también el hecho de no jugar con la dignidad de las personas cuando estamos pensando que tenemos que dar calidad y no alcanzar nuestros derechos. La última pregunta, licenciado. A ver, yo recuerdo hace, ¿qué será? Unos 8 años. Yo trabajaba en un medio de comunicación e hice una reportería acá en la zona de Guayas, colindante también con Azuay y todo. Y decían, en algún momento, algún día, Puerto Inca va a tener que ser mudado por completo. Supongo que usted conoce el sector de Puerto Inca perfectamente y sabe por qué se lo digo, por el tema de los ríos y las inundaciones. Decía, todo Puerto Inca va a tener que ser mudado en algún momento. Así es. A la UCIT va por el mismo lugar. Hay sectores en el Ecuador que a la larga van a tener que mudarse por completo ante los riesgos naturales.
Por supuesto que sí, digamos, y Jimmy conoce muy bien el territorio de Guayas, digamos, no solo esto, usted puede pensar que hay zonas críticas como esta, pero Milagro se va a inundar Milagro, permanentemente, claro. Santa Lucía, Salitre, digamos, porque la cota es una cota inundable, porque geográficamente la ubicación le da para una desembocadura de los ríos y un desborde en el lecho mayor, lecho menor del río. Y entonces aquí la lógica es cómo estamos construyendo y cómo estamos haciendo que los asentamientos humanos sean sostenibles en el tiempo. Y parecería que eso significa básicamente hacer casas de concreto o tener servicios básicos solamente. No, la relación socionatural que tenemos con el sistema de quebradas, con el tema de cuencas, microcuencas, la lógica, por ejemplo, de ver dónde permitimos que el MIDUBI, por ejemplo, construya zonas de asentamiento, o la cuestión del ordenamiento, el catastro urbano y rural es fundamental para hacer planificación. Y hay muchas zonas como la que usted menciona, pero le voy a dar una más crítica, por ejemplo, a Yuriquí. Eso es una bomba de tiempo, que no podemos decir solo el informe que se ha hecho ha dado responsabilidades a los gobiernos autónomos centralizados. ¿Qué vamos a hacer? Hay que reubicar esa zona, no solamente por el desbordamiento del río, sino también por la cuestión de un escarpe activo que cada vez se desliza de a poco, pero cuando se vaya todo el flujo de lodo, evidentemente vamos a levantar. Y esto es lo que nos llama la atención. Cuando usted es un tomador de decisiones, Jimmy, usted recordará cuando estaba en el gobierno provincial de Guayas, tenía uno de los mejores técnicos en riesgo trabajando con usted. Usted debe tener un mapa de los puntos críticos donde se podría generar afectaciones y donde se podría tener que trabajar cosas preventivas con maquinaria, con la cuestión de la comunidad, trabajar quizás en la lógica de la forestación, etcétera, y ahí toma decisiones. Pero si no tienes ese mapa del multiamenaza del Ecuador para saber los puntos críticos en deslizamientos, en inundaciones, en las zonas de recurrencia sísmico, ciudades como Ambato, como Ibarra, etcétera, ¿cómo tomas decisiones y cómo valoras los impactos negativos que eso te pueden generar? Y yo creo que ese es el camino que el gobierno nacional debería tomar para poder ser más efectivo en las cosas que está haciendo, porque si no los frentes no le va a dar. Ya resolvió Saruma, ya resolvió Tambán, ya resolvió, por ejemplo, Pimampiro, ya resolvió, por ejemplo, Moyeturo, y así te puedo seguir nombrando un montón, Chone, y te puedo seguir nombrando un montón de puntos, y evidentemente no te va a dar. Y entonces luego el discurso puede ser, falta un bono de emergencia, un fondo de emergencia. Bueno, sí, pero el Banco Mundial te dio en el 2021 medidas claras para hacer la gestión financiera de los desastres y teníamos que implementarlo. Y, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas no tiene una unidad de gestión de riesgos. Y entonces, frente a este incumplimiento inconstitucional, ¿qué hacemos? Y ustedes tienen, después de esta intervención, creo que con el distinguido doctor Ollarte, que es un constitucionalista de gran talante, le podrían preguntar qué pasa cuando no se cumple un mandato constitucional como el 289 y el 389 y 390 de la Constitución, y qué podríamos hacer los ecuatorianos, porque la Constitución ya te marca qué es lo que hay que hacer. Lo que no hemos hecho es establecer ese proceso de manera organizada en una norma que nos permita tener mucha más capacidad del Estado, no solo para atender emergencias, sino para pensar el desarrollo, ¿no? Bien, muchas gracias al licenciado Christopher Velasco, muy claro, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos en el Ecuador. Que tenga usted un buen día, Christopher. Gracias, licenciado. Qué gusto. Pase Bueno, bien, Omar. muchas gracias.